Si alguna vez viste una suculenta creciendo directamente sobre una roca, probablemente pensaste simplemente que era resistente. Pero lo que estabas viendo era algo más complejo. La Dudleya es un género de plantas suculentas, esas que se han popularizado muchísimo, que ha desarrollado estrategias muy específicas para sobrevivir en ambientes extremos. Y cuando digo extremos, realmente extremos, plantas que viven a las faldas de un volcán. Existen aproximadamente 45 a 50 especies reconocidas, dependiendo de la clasificación taxonómica, y la mayoría se distribuye en el noroeste de México y en el suroeste de Estados Unidos. Muchas de ellas son endémicas, es decir, solo existen en una área geográfica muy pequeña. Algunas poblaciones viven en superficies menores de 5 kilómetros cuadrados. Eso las hace fascinantes y también muy vulnerables. Cuando hablamos de que la Dudleya crece en ambientes extremos, no es una exageración, pues hay Dudleyas que crecen a las faldas de un volcán. Muchas especies habitan en acantilados costeros donde prácticamente no existe suelo desarrollado. En lugar de crecer en tierra profunda, lo hacen en pequeñas grietas de roca donde apenas se acumula una pequeña capa de sedimento. Además, en algunas regiones del noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos, la precipitación anual puede estar debajo de los 250 a los 400 milímetros, lo que significa que durante buena parte del año el agua disponible es muy poca. Eso, y vamos a agregar más, que la radiación solar se vuelve intensa, el viento costero incrementa la evaporación, el sustrato del suelo pues tiene muy bajo contenido de nutrientes y como está cerca del mar puede haber exposición a la salinidad, o sea que todo está en contra de la Dudleya. Solo es importante aclarar que no todas las Dudleyas viven exactamente en las mismas condiciones. Algunas dependen parcialmente de la niebla costera, que aporta humedad adicional en forma de microgotas. Otras viven en laderas áridas donde esa niebla casi no llega. Esto nos habla de la especialización. Cada especie está ajustada a un microambiente muy específico, y cuando una planta depende de un entorno tan particular, cualquier alteración, ya sea climática o humana, puede tener consecuencias significativas. ¿Qué significa esto? Que no te las lleves a tu casa. Si observamos una Dudleya de cerca, lo primero que llama la atención es esa forma geométrica que tiene en forma de roseta. Esta disposición no es casual. La estructura en roseta le permite a la Dudleya reducir la exposición directa del tejido central, optimizar la captación de luz y disminuir la superficie expuesta al viento. Pero quizá el rasgo más distintivo es esa capa blanca o azulada que cubre muchas especies, la llamada farina. Es una capa de ceras microscópicas que se deposita sobre la superficie de la hoja. Desde el punto de vista físico, funciona como un sistema de control térmico, pues incrementa la reflectancia solar, reduce la absorción excesiva de radiación, además que puede disminuir la temperatura superficial varios grados Celsius y reduce la transpiración de la planta. Hay en especies como la Dudleya britoni, esta capa es tan densa que la planta adquiere un color blanco, casi calcáreo. Y aquí hay un detalle interesante. Si esa capa se daña por manipulación o extracción, la hoja pierde parte de su capacidad protectora. No es simplemente un recubrimiento estético, es una estructura funcional de la planta. Además, las hojas de las suculentas almacenan agua en esos tejidos,
lo que permite que la planta mantenga actividad metabólica, incluso en periodos prolongados sin lluvia. Todo esto forma parte de un mismo principio. No se trata de resistir por fuerza, se trata de regular con precisión. La mayoría de las plantas abren pequeños poros en sus hojas, llamados estomas, durante el día, para absorber el dióxido de carbono. El problema es que al hacerlo también pierden agua. En climas húmedos esto no es grave, pero en un acantilado seco, al lado del mar, al lado de un volcán, cada gota cuenta. La Dudleya utiliza un sistema llamado metabolismo SAM, metabolismo ácido de las crasuláceas. ¿Qué hace diferente? Bueno, en lugar de abrir las estomas durante el día, los abre por la noche, cuando la temperatura es más baja y la evaporación mucho menor. Durante la noche, absorbe dióxido de carbono, lo almacena temporalmente en forma de compuestos orgánicos y, durante el día, mantiene las estomas cerradas, utiliza el CO2 almacenado para realizar fotosíntesis. Este mecanismo puede reducir la pérdida de agua entre un 70 y un 90% en comparación a plantas tradicionales, dependiendo de la especie y de las condiciones ambientales. Es básicamente un sistema de ahorro hídrico integrado. No produce más ni produce menos, sino lo necesario. Otra característica importante de las Dudleyas es que no crece rápido. En condiciones naturales puede tardar varios años en alcanzar la madurez reproductiva, y esto no es una desventaja. En ambientes extremos, crecer lentamente puede ser una estrategia inteligente. Menor crecimiento significa menor demanda constante de recursos. Además, la germinación depende de condiciones muy específicas. Las semillas necesitan grietas con algo de suelo acumulado. Muchas plantulas no sobreviven el primer año. Eso significa que la tasa de reemplazo natural es baja. Si una planta adulta es removida, no necesariamente habrá otra lista para ocupar su lugar rápidamente. Por eso te digo, no te las lleves. La estabilidad poblacional depende del tiempo. En años recientes, la Dudleya ha enfrentado un problema inesperado: la extracción ilegal para el comercio ornamental. En algunos operativos en California se han incautado miles de ejemplares recolectados ilegalmente en un solo evento. Puede parecer solo una planta retirada del paisaje, pero el impacto es mayor. Cuando se extrae una planta adulta, como ya lo vimos, no hay otra que la reemplace. Se pierde un organismo que tardó años en desarrollarse, se altera la estructura de la población, se reduce la capacidad reproductiva local y como muchas especies tienen distribución limitada, a veces restringidas a pocos kilómetros cuadrados. El impacto no es pequeño. A esto se suma el cambio climático. A esto se le suma el cambio climático que puede sufrir la planta: aumento de temperaturas, cambios en los patrones de lluvias y alteraciones en la niebla costera. Es decir, si a una especie que está adaptada a un microclima específico, pues pequeños cambios pueden afectar su equilibrio. Es decir, si te la llevas a tu casa, lo más probable es que no sobreviva. La misma especialización que la hace exitosa en su entorno puede volverla vulnerable cuando ese entorno cambia por completo. ¿Por qué es necesario estudiar a la Dudleya? Podría parecer que estamos hablando solo de una suculenta bonita que crece en la roca, pero en realidad estamos observando un modelo biológico de eficiencia. La Dudleya nos muestra cómo la evolución optimiza procesos, reduce pérdida del agua, controla temperaturas, ajusta su metabolismo al entorno, crece solo lo necesario. En un mundo donde el acceso al agua es un tema cada vez más crítico, entender cómo ciertos organismos administran recursos limitados puede aportar información valiosa para la ciencia ecológica y el estudio de la resiliencia ambiental. Estudiar la Dudleya no es solo describir una planta, es observar cómo la vida
aprende a funcionar bajo restricción y comprender eso hoy más que nunca es necesario.